Bienvenidos a Alter Ego, Finanzas y otras hierbas. El día de hoy les tenemos un invitado especial con un tema especial. Este tema yo lo quería grabar desde hace rato y conozco varios profesionales con los cuales había podido grabar, pero yo quería grabarlo específicamente con este profesional. Para hacerlo resumen, lo voy a presentar yo porque si no nos vamos a tardar media hora con las rayas que tiene este tigre. Vamos a hablar con el licenciado Edwin Umaña, es licenciado en Contaduría Pública, graduado de la Universidad José Simeón Cañas, tiene más de 37 años de experiencia en auditoría y asesoría financiera en firmas internacionales, incluyendo el desempeño como socio director en la práctica de auditoría y servicios financieros de Russell Bedford, El Salvador, desde hace 20 años, así como su gestión como gerente senior de KPMG a cargo de la unidad de servicios financieros, por espacio de 14 años y 3 años más como gerente de auditoría en la firma McGladden & Polling. Está autorizado para ejercer auditoría en el Consejo de Vigilancia y la Protección de la Contaduría Pública. Es miembro de la Junta Directiva del Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos. Posee además experiencia como instructor local e internacional, así como catedrático y asesor, jurado de tesis. Voy a hacer un paréntesis. Él fue el asesor cuando yo hice la tesis ya hace varios años, solo para que vean desde dónde conozco a este hombre y lo que vamos a tratar lo hacía desde hace 30 años. Docentes en la Universidad de El Salvador y en la UCA, en la MAFIA ha dado clases en la maestría financiera de la UCA y en la maestría de dirección. Ha participado en numerosos proyectos de due diligence, que es el tema que vamos a ver en este momento, fusiones, adquisiciones y valoración de empresas, dentro de los cuales se recuerdan algunos, solo vamos a poner unos pequeños ejemplos en lo que este hombre ha dado. Due diligence de Mapfre, la centroamericana, due diligence de numerosas plantas de energía solar del Grupo Borja, valuaciones de acciones de la GEO, valuaciones de activos del Hotel Radisson, fusión de Nestlé y Lácteos Finos, fusión de Philips e Impelca, que por cierto yo fui parte de los que estaba auditando varios de esos, ¿verdad? Reestructuración corporativa del grupo CESA Holcim, que por cierto yo fui a hacer varias veces los inventarios y estuve cuando era, digamos, CESA y Maya antes, ¿te acuerdas, verdad? Maya, correcto. Evaluación de acciones del grupo Lisa, evaluación de acciones Arrocera San Francisco, evaluación de USA, fusión de Bayer y Laboratorio Bayer, y podríamos seguir. Está con nosotros el licenciado Edwin Umaña. Bienvenido, Edwin. Muchas gracias, Alvarito. De verdad que es un placer estar aquí, compartir contigo en este podcast, en el cual he tenido la suerte de ver un montón de amigos, gente a la que yo respeto y admiro mucho. Así es que si en algo puedo aportar a tu podcast, con todo el gusto del mundo. Bueno, y quiero aprovechar para darte las gracias a ti y a Luis Alfredo por todo el apoyo que nos han dado como Alter Ego, realmente increíble. Edwin, desde hace rato quería hablar del due diligence. Es una práctica que se utiliza y te voy a trasladarlo desde yo he visto, por ejemplo, cuando hace poco, más o menos, un banco compró a otro banco. Evidentemente, dentro de eso hay mucho trabajo que hacer para varias condiciones, ¿verdad? O sea, para ver cómo está, con qué agencias me quedo, varias condiciones. Entonces, primero, para poner en auto a la gente que nos están viendo profesionales, pequeños empresarios, algunos estudiantes y algunos empresarios que quieren aprender, es qué es due diligence, porque cuando uno lo busca, solo se dice como debida diligencia o debido proceso. Entonces, eso es como que no se logra como identificar. Entonces, no sé si podríamos comenzar por ahí. Con todo gusto, Alvarito. Primero, vamos a contextualizar para que nuestros amigos lo entiendan. Sin duda alguna, todos tus seguidores habrán escuchado, como tú lo decías, que de repente un banco compra otro banco, o que una aseguradora compra otra aseguradora, o que una empresa industrial hace una inversión importante en otra empresa, bien sea horizontal o verticalmente, pero esas transacciones corporativas de compra y venta de compañías o de fusiones de compañías o de alianzas estratégicas entre compañías suponen inversiones millonarias. Por ejemplo, recuerdo hace un par de años, Grupo Calleja en El Salvador, que es un grupo importante, hizo una inversión de arriba de $1.000 millones en Grupo Éxito de Colombia. Sí, correcto. De cuando tú estás a las puertas de hacer una compra o una adquisición importante de esta magnitud de dinero,
evidentemente no podés hacer una compra desinformada. Entonces, el due diligence es un proceso de investigación exhaustivo que se hace antes de concretar estos procesos de adquisición, de fusión, de alianzas o de inversión. Lo tienes que hacer para que tu adquisición sea informada, para que tú valides la información sobre la base de la cual estás basando tu decisión de compra. De hecho, en estos procesos normalmente la empresa que vende o los accionistas de la empresa que vende te muestran información financiera de la empresa. Y probablemente si tú ves los estados financieros de esa empresa te vas a dar cuenta que su situación financiera es muy buena. Es decir, que tienen activos que cubren en exceso sus pasivos, que su patrimonio es muy bueno, que su tienen situación utilidades. totalmente. Así es, que su situación económica es muy buena, es decir, generan ingresos, no asumen muchos gastos, generan muchas ganancias. Y entonces, si tú basas tu decisión de compra en esos cuadros financieros, estás teniendo confianza inadvertida. Tú necesitas hacer un due diligence, investigar exhaustivamente para ver si lo que te están diciendo es cierto. Entonces, partiendo de esa premisa básica, quisiera destacar un par de puntos nada más. El primero, esto es un proceso que se hace antes de concretar la transacción, no después. Con el visto bueno de la empresa a la cual le van a revisar todo. Totalmente. Okay. De hecho, es común en este tipo de transacciones que se firmen acuerdos de intenciones de compra y venta por ambas partes. Además, se firman contratos de confidencialidad porque el vendedor expone su información financiera al otro y todavía no es tan claro si va o no va a comprar. Y si no compra, le puede generar una mala reputación. Y mira, ¿y por qué no pudo vender? Algo hay. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado, porque a veces pueden ser detallitos los que orillen exactamente la transacción, ¿verdad? Totalmente. Entonces, si es un proceso que se da antes de concretar una transacción importante, y evidentemente el alcance de esa investigación pues tiene mucho que ver con las necesidades de información de la compañía que va a adquirir a la otra compañía o a la que vas a fusionar, por ejemplo. Entonces, esas necesidades de información son muy variadas. Nosotros en los procesos en los que hemos participado, por ejemplo, los requerimientos que hemos recibido van desde necesito que primero me valide la información financiera de esa empresa. Yo quiero ver si los activos que están reportando efectivamente son activos que existen, que son propiedad de la empresa y que están debidamente evaluados dentro de la contabilidad. Para comenzar. Quiero que me corrobore si esos ingresos son reales, si esos costos no están subestimados. Eso equivale a antes de comprar el carro, saber si el carro es de la persona. Así es. Y es de la persona. O sea, no, ni siquiera hemos entrado a ver el motor, llanta, no. Solo si es realmente propiedad de la persona en su totalidad y no se lo debe a alguien o alguna condición. Ok. Así como lo estás planteando en el ejemplo que estás dando, que me parece buenísimo, si vas a comprar un carro, como mínimo, debes de investigar dos grandes cosas. La primera, antes de ver la parte mecánica, es la condición legal del carro. Sí. Y el que te lo está vendiendo es realmente el dueño. O el que te lo está vendiendo, si es el dueño, no tiene comprometido ese carro, no tiene prenda detrás de ese vehículo, y después vas a revisar la parte mecánica. Si la parte legal está bien y la parte mecánica está bien, entonces vas adelante con la transacción. Pero es un proceso, ¿verdad? Primero va lo legal y después ya baja uno al operativo, ¿verdad? De hecho, un due diligence se desarrolla cubriendo diferentes áreas simultáneamente. Normalmente se tiene que integrar un equipo multidisciplinario de profesionales. O sea, un due diligence integral no lo puede hacer una sola persona. Lo tiene que hacer un equipo multidisciplinario donde podemos encontrar, por ejemplo, auditores como nosotros, abogados. Una pregunta, ¿ayuda que el auditor externo de la compañía a la cual, digamos, van a comprar sea un auditor reconocido o una firma reconocida? ¿Ayuda a que sea Perico el de los palotes? Sí, totalmente. Okay. Sin menospreciar la labor de todos los auditores, pero en realidad, si yo veo que la opinión o el dictamen de auditoría de la empresa objetivo de la que se va a comprar está firmado por una empresa Russell Bedford, digamos, que por Russell Bedford, ¿verdad? U otras que yo te podría mencionar, pues evidentemente eso ya de entrada me da confianza. Okay. De hecho, uno de los procedimientos
que primero se realizan cuando se va a validar la información financiera. Lo primero, antes de ver las cifras al nivel de detalle, quiero ver el dictamen de los auditores, porque los auditores ya han revisado y ya pudieron haber identificado algunas condiciones reportables. Ahora, ¿el due diligence es una auditoría? ¿Es una pregunta o es un procedimiento parecido a una auditoría? Ok. Como te decía, el due diligence tiene muchas facetas o varias áreas de cobertura. En la parte financiera se parece a una auditoría, pero no es una auditoría per se. Son objetivos diferentes. En una auditoría tradicional, el objetivo es emitir una opinión sobre los estados financieros. En un due diligence es diferente, validación de cifras de cara a identificar riesgos y oportunidades que supone la adquisición que está prevista. Entonces, se parecen, hay muchos procedimientos comunes a ambas auditorías, pero son objetivos diferentes. Pero además, no solo es la parte financiera, es la parte legal, la parte fiscal, la parte financiera, administrativa, organizativa, comercial, tecnología de información, laboral. Si te fijas, es un montón de áreas que se involucran a diferentes profesionales. Entonces, cada uno, desde su propia perspectiva, desde su propia experticia, va a emitir su reporte respecto de la entidad que se ha evaluado. O sea que realmente no es, digamos, solamente ir a ver, llamémoslo así, las cuentas principales como préstamos, cuentas por cobrar y todo, sino que es más amplio, porque realmente a veces puedes tener terrenos ahí por unas cantidades importantes, pero esos terrenos estar problemados por alguna condición legal y eso tendría que revelarse. Digamos. Totalmente. Te voy a comentar algunas sorpresas con las que nosotros nos hemos topado. Por ejemplo, en un due diligence estábamos revisando, por ejemplo, la cartera de préstamos por pagar de la entidad. Entonces, si nosotros nos hubiésemos basado en la información interna que la empresa puso a disposición nuestra, no habríamos detectado, por ejemplo, que habían préstamos bancarios que no estaban registrados en la contabilidad. Entonces, ¿cómo lo detectamos? Porque hicimos confirmaciones directas con los bancos. Entonces, el banco es una entidad independiente. Claro, es un procedimiento básico de auditoría, la confirmación con entidades externas. Entonces, ahí nos encontramos que había un préstamo de más de $5 millones que no estaba en la contabilidad. ¿Qué pasa si vos, que ibas a comprar las acciones de esa empresa, recordá que cuando compras las acciones estás asumiendo los derechos y obligaciones sociales y patrimoniales? Así es. Y entonces, cuando tú compras las acciones, te convertís en el dueño y asumís derechos y riesgos sociales y patrimoniales. ¿Qué pasa si ahí venía un préstamo que no estaba en la contabilidad? Automáticamente te convertís en el accionista de una entidad que debe más dinero del que había reportado y vas a tener que hacerle frente a esa obligación. Una deuda que no estaba originalmente reportada. Totalmente. Mira, una pregunta. También evalúan la parte, digamos, de imagen y todas esas condiciones, porque hoy en día, con esto, digamos, de las redes sociales y con todo esto de la tecnología, a veces los cambios en una empresa antes se tardaban, se iba bajando, pero de a poquito. Hoy vas así y en 1 o 2 años puedes caer por algunas condiciones bien específicas, como la imagen, como la ética, cuestiones así que dependiendo del rubro puede generar alguna condición fuerte. ¿Eso también lo revisan? Sin duda alguna. Sin duda alguna. Es más, en algunos de los requerimientos que nosotros hemos recibido de parte de los que van a comprar la empresa, nos han pedido, por ejemplo, que echemos un vistazo de las relaciones interpersonales de los dueños de la otra empresa. Dicen, mire, y esa gente realmente es gente honesta, es gente que tiene una muy buena reputación dentro del país. Y nos hemos topado con sorpresas. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en KPMG, hicimos un due diligence de una empresa que quería comprar activos de otra empresa canadiense. Y casi que estaban a las puertas de concretar, pero en KPMG había un software en virtud del cual vos consultabas internacionalmente la reputación, por ejemplo, de los dueños de esa empresa. Y salió que era gente que tenía vínculos con narcotráfico, imagínate. Entonces, eso es un claro ejemplo que puede botar algo. O sea, es decir, que sin haber una prueba contundente, el origen de los recursos puede tener, digamos, alguna condición. Como mínimo dudoso. Sí, ¿verdad? Exactamente. Y ya eso, para alguien internacional que quiere hacer una compra, ya digamos, sabiéndolo, y aún así lo hace,
ya empieza a hablar un poco de la forma de trabajar y todo eso, ¿verdad? Totalmente. Acordate que las entidades deben de guardar su reputación. Entonces vos no te puedes unir o fusionar o comprar a una empresa que tiene una dudosa reputación, porque entonces eso te puede arrastrar también, ¿verdad? Así es que es un tema evidentemente que hay que ver, ¿verdad? De acuerdo. Jóvenes, estamos hablando con un alto profesional en un tema sumamente importante que ustedes tienen que considerar hoy con esto de la globalización internacional. Este tipo de temas son sumamente importantes para poder realizar algunos tipos de transacciones. Por favor, no se retiren. Aquellos que no se han suscrito, por favor, váyanse a cabal al triangulito donde dice suscribirse. Si se suscriben, y ya regresamos en un momento con Edwin Umaña. Un espacio para que hablemos relajados pero serios. Alter Ego, finanzas y otras hierbas. Bienvenidos, estamos de regreso en Alter Ego, finanzas y otras hierbas con Edwin Umaña tratando el tema due diligence. Edwin, cuando tú entras, digamos, bueno, primero, rapidito que se me quedó el anterior. La auditoría presenta un informe, ¿verdad? Un dictamen. El due diligence, ¿cuál es el resultado final? ¿Tiene algún nombre eso o cómo funciona? Totalmente. De hecho, presentamos un informe, me voy a referir al due diligence financiero, sí, que es el que normalmente nosotros desarrollamos. Entonces, la estructura del informe es bien sencilla. En primer lugar, tiene un título que debe hacer referencia a que es un due diligence financiero, para que el usuario de ese informe no lo vaya a confundir con una auditoría tradicional. En segundo lugar, tiene que estar dirigido a la persona que contrató el servicio, que obviamente en la inmensa mayoría de los casos es la empresa que va a comprar, ¿ok? Luego tiene una sección de antecedentes y objetivos donde básicamente se contextualiza que el informe está en el marco de una adquisición prevista y que incluye los siguientes objetivos. Inmediatamente después se citan los alcances, es decir, todas las áreas que fueron sujetas de escrutinio, la metodología, es decir, qué procedimientos se desarrollaron y cómo se desarrollaron, y finalmente hay una sección de resultados. En la parte de los resultados va básicamente en doble fila. La primera, mostrar los hallazgos importantes. Y cuando digo hallazgos importantes, no solo me estoy refiriendo a temas con una connotación negativa de riesgo. No, de hecho lleva, si bien advertir riesgos importantes que nosotros hayamos detectado en la revisión, también resaltar ya oportunidades importantes en esa adquisición. Porque a veces los consultores somos especialistas en decir por qué no hay que hacer las cosas. Exactamente. Pero también hay que decir las cosas buenas que pueden suceder. Vamos a ver, te voy a hacer una pregunta, pero te la voy a hacer de otra forma. Cuando uno compra un carro, va a un lugar, o sea, primero, cuando uno compra un carro, el vendedor le da un precio, ¿sí? Comencemos por ahí, le da un precio, ¿ok? Un precio inicial. Claro. Que se puede negociar. Así es. Tú vas a que te revisen el carro y hay evaluadoras, digamos, por eso es la pregunta si entra un proceso de evaluación o no en este sentido. La evaluadora no solo revisa el carro, sino que dice, mira, este carro vale $28,000. Entonces, cuando tú decís, ok, la evaluadora, además de que me revisó el carro y que todo esté bien, tira un precio aproximado, y la persona que me lo está vendiendo en 20 o en 22, hago una relación y digo, sí, salgo ganando. Así es. ¿Cómo funciona eso a nivel de compra
pongamos en un proceso de compra, específicamente porque yo sé que se puede ocupar para varias cosas, en un due diligence, ¿cómo funciona en que aparte de la revisión te genera algún precio o algún valor, alguna valoración de la empresa, o cómo funciona esa parte? De hecho, uno de los requerimientos básicos y muy recurrentes de parte de las entidades que van a invertir en otra entidad es que lleguemos a determinar el valor de esa entidad. Okay. Porque evidentemente en las negociaciones preliminares que ha habido antes de concretar el proceso de compra, el vendedor normalmente pone a tu disposición un prospecto de venta y te dice, sí, esta es mi empresa, esto es lo que tenemos, esto somos y esto valemos. Entonces, vos como comprador tenés que apoyarte de un consultor financiero, por ejemplo, y decirle, ok, quiero que vayas a verificar cuánto vale esa empresa. Entonces, evidentemente hay que hacer un proceso de valoración de las acciones de esa empresa. Y es un proceso evidentemente técnico, financiero, que sigue una lógica para llegar a determinar ese valor. Pero en definitiva, es básico hacer eso, porque obviamente eso te pone sobre la mesa probablemente, no, y ni siquiera otro valor, sino que te pone un rango de valores. Y te dice, bueno, desde nuestra perspectiva como consultor financiero, esa entidad tiene un valor que oscila entre este y este monto. Te permite negociar y te permite también validar que lo que te están dando anda más o menos por el valor, llamémoslo así, de mercado real, ¿verdad? Totalmente. Si yo te preguntara, Edwin, digamos, hablando de due diligence, ¿cuáles serían, digamos, como 3 grandes aspectos que hay que considerar? O sea, yo sé que pueden haber más, 10, 15, pero desde tu experiencia, desde lo que has vivido, desde varios tópicos fiscales, financieros, operativos, de mercadeo, ¿cuáles consideras tú como 3 tópicos importantes, que no son los únicos, estamos claros, pero de abordaje y que hay que prestarle mucha atención cuando se realiza un due diligence? En primer lugar, evitarle al comprador sorpresas desagradables. Entonces, a la hora de validar la información financiera, estar atento a obligaciones no reconocidas, a contingencias que no estén dentro de los estados financieros. Y es muy común, por ejemplo, hacer una revisión exhaustiva de temas fiscales, porque es probable que la compañía haya presentado sus declaraciones de impuestos y que formalmente ha cumplido con su obligación. Pero si te vas a ver ya sustantivamente si la declaración en realidad contenía todos los ingresos que tenía que declarar y en realidad no tenía más gastos de los que la ley te permite, es increíble la cantidad de contingencias fiscales que se detectan en estos procesos. Contingencias fiscales que no están dentro de los estados financieros y que son evidentemente asuntos clave a la hora de negociar un precio con esa entidad. Entonces te diría, así en términos generales, estar atento a contingencias fiscales, legales, laborales, ambientales, estar atento, por ejemplo, a obligaciones no registradas. Y también me quedaría, que es un tema básico, ya estar atento al valor de las acciones de esa empresa, porque esa cifra le va a servir al comprador para decidir si está o no está haciendo una compra a precio de mercado. Pregunta, ¿cómo desde tu experiencia, cómo actúan los que venden cuando se les está revisando? Digamos, debe ser un poco complicado porque a veces uno le genera su inseguridad y todo eso. Desde tu experiencia, ¿cómo abordar al que le vas a revisar las cosas para que entienda que también es por su propio bien, porque al final es para bien de ambos en realidad, no solo para bien de uno, sino que hacerle entender de que es necesario por ciertas condiciones y cómo ellos presentan toda la información? O sea, es decir, yo entiendo que en la auditoría hay un concepto legal, ¿verdad? Digamos, que tienes que hacer. Aquí no, aquí es un concepto decisional, no es legal. Entonces, ¿cómo se maneja esa obligatoriedad de hasta dónde tengo que presentar información y cómo lo has manejado tú, digamos? Porque imagino que en algunos casos se ponen todos así, ¿verdad? Sí, de hecho, como es normal en toda transacción de compra y venta, el vendedor trata de brindar la información
necesaria y básica, no más allá que algo que lo vaya a exponer, por ejemplo. Sí, claro. Pero aquí hay que tomar en cuenta que en el acuerdo de intenciones que se firma entre las partes, ahí de verdad tienen que listarse todos los aspectos que tienen que ser puestos a disposición de la firma que va a desarrollar el trabajo, para que, con las salvedades correspondientes, para que todo se pueda desarrollar. Nosotros nos hemos topado con todo tipo de compañías objetivo, desde aquellas que te brindan toda la información necesaria y te ponen todo a la disposición, a aquellas que son muy celosas de la información. Evidentemente puede afectar, una limitación importante en el alcance puede afectar el resultado del due diligence, y el comprador no se va a sentir confortable, por ejemplo, de concretar una transacción si ha habido limitaciones en el alcance. Inclusive en algunos otros aspectos, Álvaro, debo comentarte que ni siquiera se les menciona a la administración de la entidad que va a vender que se está haciendo due diligence, y a veces inclusive se disfraza con que se va a hacer un proceso diferente, una revisión para ver cómo se fortalecen los controles. ¿Por qué? Porque la entidad vendedora, por ejemplo, ha tomado la decisión en la cúpula de vender, pero los mandos medios y la gente de abajo ni siquiera sabe. Y ellos no están interesados en que sepan, por ejemplo, en ese momento que ellos están interesados en vender. Entonces te encontrás con todo tipo de situaciones. Mira, me acabas de recordar algo bien importante que te iba a preguntar y que ya se me va a ir. Lo vi con estas adquisiciones de un banco a otro banco. Porque yo conozco a una persona que trabajaba en uno de los dos y me decía que en algunas quedaron los de un banco, ¿verdad? Estamos el personal, y en otras quedaron los de otro banco. ¿Cómo sucede? Porque, digamos, cuando tú, digamos, si yo voy a comprar una unidad en la cual yo no tengo presencia, pues es bien fácil. O sea, esa va a ser mi unidad y va a funcionar. Pero cuando somos pares y tenemos operaciones, evidentemente no necesito gerentes financieros, no necesito directores de venta. Entonces, así es. ¿Hay un proceso también de revisión de las personas o del personal en función de sus características? ¿Eso también se maneja ahí? ¿O son decisiones específicas que toman las compradoras por aparte? De hecho, en algunas ocasiones, algunos de estos temas se han puesto sobre la mesa para que la firma que desarrolla el due diligence los tome en cuenta. Pero en general, en la mayoría de los casos, estas decisiones son post-compra. Entonces, tú sabes que una vez que has comprado otra entidad, en el caso que tú estás dando de los bancos, vos sabes que tenés que simplificar la estructura administrativa. Sí. Porque, cabal, no puedes tener dos gerentes generales, no puedes tener dos gerentes de operaciones o dos gerentes financieros, entonces tenés que simplificar. Evidentemente hay un equipo de trabajo dentro de la entidad que adquiere, que es el encargado de evaluar todas estas situaciones, para decidir, por ejemplo, con cuál gerente me quedo, con cuál gerente financiero o con qué contador me voy a quedar, etcétera. Pero sí, evidentemente son cosas muy importantes que hay que evaluar. A veces dentro del alcance del due diligence, normalmente después de la transacción. Sí, porque normalmente a veces uno podría decir, la empresa que está comprando va a dejar su personal en todas las posiciones, y no necesariamente, porque a veces tú compras una empresa que tiene personal que son una joya, ¿verdad? En distintas áreas, ¿verdad? Entonces tenés que hacer. Y lo otro es también que obviamente, bueno, otra cosa que te iba a preguntar, ¿cuáles son? Ahorita yo hablé compra porque creo que, digamos, en cuestiones internacionales uno logra visualizar cuando de repente tú viste el caso Calleja, que es conocido por todos. O sea, cuando alguien dice, ok, yo soy más grande, yo voy, o sea, me interesa expandirme, tú ya estás funcionando, entonces en vez de empezar yo de cero, me monto sobre algo que ya existe y tal vez le hago unas modificaciones para que tenga mi estilo, mis condiciones, pues todo. ¿Qué otros tipos de transacciones, para qué otro tipo de transacciones sirve el due diligence aparte de una compra? Okay. Sirve también para fusiones, sirve también para compras de activos. En general sirve para lo que conocemos como las combinaciones de negocios. Okay. Una combinación de negocios es una transacción corporativa que puede tener diferentes modalidades. La compra, sí, pero la compra puede ser, yo para combinar con otra empresa, puedo comprarle sus acciones.
o puedo decidir no comprar las acciones, sino que mejor solo comprar sus activos. Hay una serie de valoraciones de ventajas y desventajas de estas dos modalidades de compra, pero también fusiones. Para las fusiones, vos sabes que hay dos tipos de fusiones, la fusión pura y la fusión por absorción. La pura es cuando de A más B surge C. Sí, que es diferente. Es diferente. Sí, y la fusión por absorción es donde A absorbe a B o viceversa, B absorbe a A. Entonces, pero en ambos temas, fusiones, adquisiciones de activos, de acciones puras por absorción, alianzas estratégicas, ahora que están de moda en El Salvador, las UDP, por ejemplo. Eso te iba a preguntar, ¿en una alianza también se utiliza? Totalmente, porque te voy a poner un ejemplo. Si tú te vas a aliar con otra entidad, evidentemente te vas a aliar para llevar adelante procesos o proyectos en común que sean de mutuo beneficio para las partes. Sí. Tenés que saber con quién te estás aliando, porque eso es casi un matrimonio profesional. Eso es como cuando te vas a casar, Álvaro. ¿Qué deberías de hacer antes de casarte? Hacer un due diligence, asegurarte si... Se supone que cuando uno anda de novio... Es lo que más o menos así a grosso modo, ¿verdad? Porque así es. Ve, por ejemplo, cosas... Imagínate que si es religiosa o no es religiosa, porque a veces eso es clave. La procedencia de sus padres, su educación, y todo empieza a ver si eso compagina con uno. Me imagino que algo así, pero a nivel, digamos, de hecho, el due diligence como proceso exhaustivo de investigación, al final del día es una radiografía completa de esa entidad que va a ser adquirida. Radiografía completa. Si tú solo ves información financiera sin validarla, si tú solo te dejas ir con el proyecto o el prospecto de venta y la ves nada más así superficialmente, puedes hacer una compra desinformada y te puedes llevar ya sorpresas desagradables en realidad. Entonces, aquí de lo que se trata es como que tú veas una muchacha que te gusta y te querés casar con ella. No basta con verla físicamente y decir, hombre, qué bien. No estaría de más ver, bueno, y física y su salud, como imagínate que le haces un scan o una ultrasonografía o le haces una resonancia magnética, te pueden salir un montón de sorpresas desagradables. Y me voy a ir con violencia todavía más fuerte, que tenga varias cosas postizas, ¿verdad? Que te vaya, ¿sí o no? Porque hoy en día, o sea, de repente, hoy en día que la imagen es tan importante, tendemos a querer dar una mucho mejor imagen de lo que realmente somos. Totalmente. Edwin, un gran gusto, realmente yo sé que tiene mucho conocimiento, gracias por hacerte el espacio. Me gustaría, para cerrar, porque es una práctica que tenemos aquí en el podcast, que te dirigieras a nuestros seguidores y pudieras darles, digamos, una sugerencia o recomendación en función de la importancia que es realizar. A veces uno no llega a hacer un due diligence, pero sí necesita hacer algunas averiguaciones antes de hacer varios tipos de negocios con empresas, porque al final es tu nombre, son tus activos, es tu vida, y a veces relacionarse fuertemente, digamos, con un proveedor, con un comprador, donde parte importante de tu operación pase por ahí, es importante saber y entender cómo funcionan otras empresas y qué impacto me pueden generar a mí en el proceso, porque probablemente las pymes, muchas de ellas, tal vez no vayan a comprar a alguien, pero sí pueden ser compradas. Claro. ¿Sí? Alguna empresa más grande puede estar interesada en lo que están haciendo, entonces es importante que entiendan un poquito, como una pequeña reflexión de que es importante en función de que hay mucha gente que hace su empresa, de repente dice, mira, yo ya no quiero seguir trabajando y la voy a vender. Okay. ¿Me entiendes? Entonces es importante como entender el funcionamiento de esto. ¿Qué les puedes dar, digamos, a las personas que nos están apoyando, empresarios y todo, en relación sobre específicamente la importancia de saber o entender bien con quién te estás relacionando para cualquier tipo de condición, ¿verdad? En términos generales, yo diría que ante cualquier proceso de combinación de negocios, sea este a través de una compra de activos, compra de acciones, fusión pura, fusión por absorción, alianza estratégica o simplemente comprar un porcentaje, aunque sea pequeño, de las acciones de otra entidad,
siempre hay que desarrollar un due diligence, siempre, para evitar sorpresas desagradables. Siempre tienen que validar información, asegurarse que los riesgos están debidamente advertidos y pueden ser manejados en el futuro, y que también las oportunidades, destacar las oportunidades. Siempre. Esa es mi opinión. Porque si ustedes no hacen un due diligence en un proceso corporativo de esa naturaleza, se pueden llevar sorpresas desagradables. Yo lo he visto a lo largo de mi carrera, de mi trayectoria. Cualquier cantidad de sorpresas que terminan y no sorpresitas necesariamente, no. Pueden ser mega sorpresas también. Te puedo contar así en medio minuto. Teníamos un cliente nuestro, un judío alemán, que le presentaron en El Salvador un proyecto de inversión que sonaba súper interesante, súper interesante. Era como un seguro social en privado, donde te suscribías y le pintaron un proyecto que las proyecciones de suscripción eran súper buenas, y mire, estos son los activos que tenemos, no tenemos pasivos, y él decidió invertir más de $1 millón y compró una porción importante de las acciones de esa empresa, pero lo hizo sin estar informado, sin hacer un due diligence. ¿Qué fue lo que pasó? El proyecto, los activos no existían, deudas había de más, el patrimonio en realidad estaba en condición de disolución y liquidación, la sociedad era irregular, pero como él no quiso que lo apoyaran en esa transacción que porque quería hacer, le iba a costar una cantidad específica. Por lo barato sale caro. Entonces vale la pena gastar un poco en consultores, pero que te ayuden, que te informen y que te digan qué es lo que vas a hacer. Calificados que lo puedan hacer también. Porque eso requiere cualquier consultor. Cierto perfil, ¿verdad? Sí. Ok. Así es que con gusto, Alvarito. Edwin, muchas gracias, jóvenes. Les hemos traído este tema súper especializado. Lo quería sacar desde hace rato, eres testigo de que he venido. Y este hombre da para mucho más. Lo vamos a invitar en otra ocasión para otro tipo de tema. Edwin, muchísimas gracias por venir a Alter Ego y apoyarnos. Mil gracias. Es un verdadero placer jóvenes, estar cuidan, con se ustedes. portan bien, y si se portan mal, pues nos invitan, ¿verdad? Ya llegamos, ¿verdad? Cuídense, nos vemos.